más importantes de la mañanera, ayúdame con este tema, porque, híjole, y por cierto, le mando un saludo a nuestros amigos de Quinto Poder, porque han sido de los más constantes en este tema de los gasoductos. Bueno, pues ahora resulta, fíjate, estaba viendo esta información, que durante el gobierno del ilustre copetón Enrique Peña Nieto, nótese mi sarcasmo, se habla de un acuerdo especial con la Secretaría de la Función Pública que permitió que el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, el conocido en las benditas redes sociales como el clavillazo, Enrique Ochoa Reza, hoy diputado del PRI por la vía plurinominal, licitara 17 contratos para el transporte de gas natural y su respectivo tendido de gasoductos sin respetar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Asimismo, logró reinterpretar la reforma energética y la ley de hidrocarburos para acelerar la adjudicación de contratos que al final no beneficiaron a la Comisión Federal de Electricidad. Yo me remito a aquella entrevista que le hice cara a cara. Rafa Herrera me hizo el gran favor de grabar esa entrevista en su momento en la Cámara de Diputados. Creo que fue durante la entrega del informe de gobierno del presidente en septiembre, y Ochoa Reza decía, ¿pero cuál? Fallarle a México. Si yo hice como director de la Comisión Federal de Electricidad todo por mi México lindo y querido. Nótese mi sarcasmo y nótese su hipocresía, porque hoy sabemos cosas que en ese momento no sabíamos. No, y espérense que, como bien lo mencionas, hay un tema que venía pasando en la Comisión Federal de Electricidad con estas adquisiciones que jamás siguieron las reglas. Pero vamos a preguntar, ¿qué es lo raro? Prácticamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto no se siguieron, más bien, se abusó de todas estas reglas de adquisiciones. Estafa maestra, ejemplo clarísimo del abuso de una regla de adquisiciones en la que te permite invitar a 3 o más personas. Claro ejemplo como la relación entre los empresarios Enrique Peña Nieto y toda su administración y todo su gabinete se basó pues en adjudicaciones directas. Prácticamente se abusó de estas reglas de adquisiciones en donde pues los únicos beneficiarios eran los bolsillos de los secretarios, los funcionarios y las personas que estaban ahí. Pero aquí hay un tema todavía más grande. Además, hablando de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué otra mentira más nos podíamos esperar? ¿Se acuerdan ustedes de la reforma energética? Una reforma energética que se nos vendió como la solución para que bajara la luz, bajara el servicio del gas, bajara todo esto, ¿no? Que nuestros recibos iban a llegar baratísimos. Que incluso, ¿se acuerdan que hubo una campaña publicitaria? Unos comerciales ahí de que, ay, es que mira mi recibo de luz, no manches, ya bajó perfecto. Y cuando cuestionan tiempo después a Pedro Joaquín Caldwell y le dicen, oiga, pero es que pues yo estoy viendo acá que no bajó la luz, ¿no? Al contrario, solo bajó la primera vez cuando hicieron su campaña y después se votó. Y le empiezan a preguntar, pues, ¿qué no se supone? Que la reforma energética, que no sé qué, bla, bla, bla. Y Pedro Joaquín contesta, no, pues es que la reforma energética jamás estuvo diseñada para bajar los precios de la luz. O al menos no hasta dentro de 30 años. Entonces, se nos venden mentiras, se nos vendieron mentiras, se nos vendieron todas estas propuestas mágicas que tenían que ver con la Comisión Federal de Electricidad, que tenían que ver con todo el tema energético. ¿Se acuerdan también de la liberación de los precios del combustible, que los gasolinazos, los saqueos, todos nos acordamos de eso? Y ahora con lo que sale, con la nota que refieres, pues estamos viendo como los bolsillos de los empresarios y de los cuates eran los que se inflaban. Ahí te va esta reflexión también, mi querida Meme Yamel. Después de lo que nos informaron con su investigación los amigos de Quinto Poder, la investigación que titularon Desfalco Profundo, y lo que leo hoy de la revista Proceso, Ochoa Reza y las turbias licitaciones de gasoductos, me queda claro lo que me han dicho varios colegas, que todavía, fíjate, a un año de que asumiera el cargo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, que entrara en funciones este gobierno de la Cuarta Transformación en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex y en estas empresas paraestatales, todavía rifan los intereses de personajes oscuros del pasado, que todavía
se mueven los intereses de los Ochoa Reza, de los Turrent. Y déjame leer un poco el reportaje de Claudia Villegas que precisamente publica la revista Proceso. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un acuerdo especial con la Secretaría de la Función Pública permitió que el entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, licitara al menos 17 contratos para el transporte de gas natural y su respectivo tendido de gasoductos, sin respetar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La Secretaría de la Función Pública eximió a la Comisión Federal de Electricidad de ajustarse a esta normativa y determinó que ésta debía fijar las políticas, bases y programas generales para regular la contratación de dicho servicio, revela la revisión de la cuenta pública 2018 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Ochoa Reza también logró reinterpretar la reforma energética y la ley de hidrocarburos para acelerar la adjudicación de contratos que al final no beneficiaron a la Comisión Federal de Electricidad, según la Auditoría Superior de la Federación. Desde la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza pugnó, luchó por desconocer uno de los principales mandatos de la ley de hidrocarburos que establecía la obligatoriedad de que el Centro Nacional de Control del Gas Natural se hiciera cargo del sistema de ductos del país. La Comisión Federal de Electricidad quería mantener el control de los contratos que involucraban la construcción de ductos que representan para empresas privadas un negocio con tasas de rentabilidad que oscilan entre el 9 y el 11% en términos nominales, según los contratos a los que Proceso tuvo acceso. En otras palabras, ¿de a cuánto le tocaría, cuál comisión le tocaría a Ochoa Reza y a otros personajes por beneficiar a estas empresas privadas? Estos gasoductos que después se convirtieron hace unas semanas en noticia porque se firmaron contratos leoninos, contratos que van en contra de los intereses, que van en contra del dinero de esta gente que viene a vernos aquí transmitir en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional. No, y esto confirma lo que nos mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el mismísimo Manuel Bartlett, al que tacharon de es que cómo van a negociar de nuevo los contratos si es que paralizaron. ¿Te acuerdas quién fue? Carlos Ursúa, el que fuera secretario de Hacienda. ¿En qué cabeza se le ocurre a Manuel Bartlett renegociar esto de los gasoductos? Pues aquí están saliendo todas las porquerías, todas las majaderías que le hicieron al pueblo de México en investigaciones periodísticas. Y qué bueno que también hay una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación de este presupuesto ejercido en el 2018. Tarde. Hablemos un poquito de la auditoría. La auditoría viene confirmando lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va diciendo. Entonces, digamos que van como en retroactivo. Por aquí el gobierno de Andrés Manuel va diciendo, aquí está pasando esto, y meses después la Auditoría Superior de la Federación dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Ya terminamos. Sí, sí es cierto, ¿no? Que es justo lo que está pasando ahorita. Andrés Manuel dijo desde un inicio, a ver, hay contratos leoninos con el tema de los gasoductos, tenemos que renegociar porque se está abusando, no nos beneficia nada, tampoco a la Comisión Federal beneficia. No, y tenemos en ese lapso entre que Andrés Manuel López Obrador habla o da la noticia y empieza a activar o empieza a solucionar, hasta que la Auditoría Superior de la Federación emite resolución y confirma lo que nos menciona Andrés Manuel López Obrador. En ese inter tenemos un sinfín de opiniones y un sinfín de me defiendo, no me defiendo, si es cierto, no, yo hice bien, ¿cómo crees que te pasa? No, pero es que yo estaba actuando como debería. Y ahí exhibimos, como bien podemos darnos cuenta, a un Ochoa Reza que no tenía ni la más mínima idea de qué debía de hacer en la CFE, más que pues embolsarse más la cartera. Entonces, es un tema en donde vemos cómo la gente que no está capacitada para ocupar los cargos llega, los ocupa, hace las leyes o interpreta las reformas como quiere o como le debe de interesar para sus intereses personales, valga la redundancia, y después se van y dicen, no, pues es que yo hice bien, no, pues es que yo estaba bien, ¿cómo que qué pasó? Ahora valdría la pena volver a preguntarle a Ochoa Reza con este informe de la auditoría, oiga, ¿no que sí estaba usted bien? A ver si nos sale Ochoa Reza con otro desplegado en el periódico Reforma. Creo que hizo el desplegado para deslindarse de lo que proponían precisamente los colegas de Quinto Poder. Por cierto, le mando un saludo al buen Memo, al buen Enrique, a Italia,
a los colegas de Quinto Poder que enaltecen el periodismo de investigación. Y le voy a pedir a Rafa Herrera, nuestro corresponsal, en las mañaneras. Vamos a hacernos un ladito, mi querida Meme, para que se acerque. A ver si tú recuerdas aquellas declaraciones, aquella entrevista que nos concedió Enrique Ochoa Reza. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Buenos días. Muy buenos días a todos. Ceci, don David, mi buen Toñito, a toda la gente que nos está viendo. Muy buenos días. Sí recuerdo cómo fue esas declaraciones, algo nervioso, por cierto, Enrique Ochoa, de cómo defendía lo indefendible, donde decía que él había incluso defendido esos gasoductos porque era para la prosperidad de los mexicanos, cuando ahorita nos estamos dando cuenta que en realidad no es así, que había una corrupción brutal en esos gasoductos y que destapa, en este caso Quinto Poder, que realmente es una investigación que, si no han visto ese video, chequenlo, está en todos los fragmentos de Sin Censura, chequen esa gran investigación que hacen nuestros amigos de Quinto Poder, porque ahí detalla toda esta corrupción y cómo hay intereses incluso hasta internacionales en esos gasoductos. De hecho, no creo que sea mala idea, mi querido Toño, que nos ayudes a rescatar aquella entrevista que nos concede Enrique Ochoa Reza en la Cámara de Diputados. Creo que sería interesante, con lo que hoy sabemos, contraponer, poder... ¿Cómo le puedo decir? Comparar bien, mi querida Meme, lo que nos publican los amigos de Proceso y lo que tenemos en nuestros archivos en esa entrevista que nos concede cara a cara Enrique Ochoa Reza, porque no fue mucho tiempo, pero fue intensa. Yo me acuerdo que fue así como un traca-traca. Sale, bye, adiós, y sale huyendo. Bueno, pues a ver... mi querido Toño, si nos haces ese gran favor de sacarlo de nuestro canal oficial de YouTube Sin Censura Media, esa entrevista con Enrique Ochoa Reza, y creo que es importante, Toño, porque hoy no solamente podemos decir fueron los amigos de Quinto Poder con la investigación de Desfalco Profundo, hoy te conocemos más detalles de las irregularidades, la opacidad con la que Enrique Ochoa Reza llevó las riendas en la Comisión Federal de Electricidad. No, y es una entrevista en la que me acuerdo muchísimo, Vicente, tenía algún tipo de adjunto, alguna chichincla Enrique Ochoa Reza, que te dijo, ya, terminó la entrevista, y le dijiste, ¡no! Me encantó así de, ¡no! ¡Me tiene que responder! Por supuesto que ya la tenemos lista. Sí. Bueno, pues échatela, mi querido Toño, para ver a un Enrique Ochoa Reza hace unos meses responder a lo que yo le preguntaba. Se defendió como gato boca arriba, y hoy, con esta información que publica la revista Proceso, queda exhibido, pues, en sus propias mentiras. Estamos hablando sin censura con el diputado Enrique Ochoa Reza. Hoy se presenta el informe de gobierno. Desde su perspectiva, ¿qué ve, qué oye del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay que reconocer avances y también hay que reconocer asignaturas pendientes. Por supuesto, coincidimos con la agenda social del presidente de la República, donde tenemos que buscar mecanismos para superar desigualdades históricas que tiene nuestro país. Pero al mismo tiempo consideramos que es muy importante restablecer el apoyo a las instancias infantiles, garantizar el abasto suficiente de medicinas en hospitales y en clínicas, apoyar a las más de 7 millones de personas con discapacidad para que todas cuenten con becas y con apoyos a la movilidad y a la infraestructura que necesitan. Por supuesto que por otro lado, todos queremos que a México le vaya muy bien, que económicamente crezca, que se generen los empleos que las familias necesitan y que alcancemos un desarrollo en todas las regiones del país. Por eso el PRI está proponiendo en su agenda legislativa reducir los impuestos en las fronteras, en la frontera norte y en la frontera sur. También estamos a favor de establecer que las colegiaturas y las inscripciones de las escuelas sean deducibles de impuestos en su totalidad. Y queremos también proponer en la agenda ecológica la prohibición al plástico de un solo uso y el esfuerzo decidido para limpiar de plástico nuestros campos y nuestros océanos, por el bienestar de las generaciones presentes y futuras de los mexicanos. Don Enrique, déjenme preguntarle, ¿les queda el saco en el PRI esta sentencia, esta declaración muy dura que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la oposición están moralmente derrotados? ¿Se asumen así ustedes en la oposición desde el PRI?
La oposición se construye todos los días, reconociendo las buenas cosas, pero también estableciendo posicionamientos críticos sobre las cosas donde no estamos de acuerdo. Te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, hay la propuesta de hacer una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Primero se tiene que contar con todo el trabajo que sustente medioambientalmente y financieramente el proyecto Gasentino. Pero advertimos que el mundo va en la dirección opuesta, el mundo va hacia la movilidad eléctrica, dejando en desuso el diésel y la gasolina. Entonces nosotros estamos proponiendo lo siguiente, que en cada zona metropolitana de todos los estados de la República se inicie un programa con apoyo federal para sustituir los autobuses caros y contaminantes por autobuses eléctricos cero emisiones. El propósito es doble. Por un lado, bajar el costo del peaje de transporte público y por otro lado, reducir los altos niveles de contaminación en diversas zonas metropolitanas en cada entidad federativa. Entonces estamos en el proceso dentro del PRI de ser una oposición constructiva, propositiva y crítica cuando sí se requiere. ¿No les queda el saco de estar moralmente derrotados entonces? De ninguna manera, al contrario, estamos viendo para adelante. El nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional así lo ha señalado con puntualidad y estamos proponiendo una agenda legislativa que incluye la prohibición en el uso del plástico de un solo uso. Estamos a favor de que las colegiaturas y las inscripciones en las escuelas sean deducibles de impuestos. Estamos a favor de la creación de empleos a partir del uso de la tecnología con inversión mixta. Por supuesto que es importante que invierta el gobierno e invierta con honestidad, pero también es necesaria la inversión del sector privado para que se pueda participar de manera mixta. Y reconocemos en ese sentido un paso que se dio en sentido correcto. Se llegó a un acuerdo ganar-ganar entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas que construyen gasoductos para que se pueda contar con la infraestructura de transporte necesaria para que México cuente con gas natural. Y el gas natural permite desplazar el uso del combustible o del diésel, que son caros y contaminantes, y en consecuencia con gas natural se puede generar energía eléctrica con procesos más amigables con el medio ambiente y de menor costo para beneficio de las familias mexicanas. Para cerrar, ya que usted está tocando este tema, ¿cómo digiere Enrique Ochoa Reza esta investigación de desfalco profundo que tanto impacto ha tenido y las acusaciones, los señalamientos de irregularidades cuando usted fue director de la Comisión Federal de Electricidad? No hay ninguna irregularidad y no hay ningún señalamiento. Y de hecho, el acuerdo al que se llegó a ganar en materia de gasoductos está fundamentado en la decisión correcta en términos técnicos y en términos de honestidad de cada uno de los proyectos de infraestructura que mucho van a beneficiar a México. Permítame. Entonces, ¿cómo es posible que se haya renegociado estos contratos cuando tienen una cláusula que iba en contra de los intereses de los mexicanos con usted como director de la Comisión? No, de ninguna manera. Las cláusulas son las habituales en los contratos de México. Una cláusula a la que probablemente te refieras es la cláusula que le permite a cualquier empresa o a la Comisión Federal de Electricidad, ante casos de fuerza mayor, el que se continúen los pagos de servicio mientras tanto se resuelven los problemas o sociales o políticos que detienen la infraestructura. Pero al mismo tiempo, una vez que están superados esos problemas, la Comisión Federal de Electricidad tiene derecho, por la misma cláusula del contrato, a recibir en igualdad de tiempo el servicio por el cual ya pagó. En consecuencia, el contrato tiene una cláusula habitual en el derecho internacional de fuerza mayor que se honra con servicio adicional una vez que se supera la fuerza mayor. Pero no era contra los intereses de los mexicanos que, por ejemplo, al final de esta renegociación, incluso con esta renegociación, las empresas sigan siendo dueñas de la tubería. Es también habitual y está dentro de la ley de hidrocarburos. Recordarás que la ley de hidrocarburos prohíbe que una misma empresa sea al mismo tiempo propietario de la infraestructura de gasoductos y que brinde el servicio de comercialización. Eso es habitual en otros países del mundo también. Por lo tanto, se generan dos mercados distintos: quienes construyen y operan gasoductos y quienes comercializan el combustible. Para la Comisión Federal de Electricidad, la parte importante es la comercialización del combustible, primero porque son usuarios del gas natural para generar energía eléctrica con procesos más amigables con el medio ambiente y de menor costo que con combustible o con diésel. Y por otro lado... Toño, a ver, párame a don Enrique Ochoa Reza, por favor. No te burles, ya, la risita es la que calienta, Rafa. A ver, el señor dice que no hubo irregularidades, que no había señalamientos, que los contratos estaban apegados
a la ley de hidrocarburos. Don Enrique Ochoa Reza, hoy le leo de la revista Proceso que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el que fuera su jefe, un acuerdo especial con la Secretaría de la Función Pública que sirvió para 2 cacahuates con el copetudo, que terminó hasta absolviéndolo por el tema de la Casa Blanca, permitió que usted, don Enrique Ochoa Reza, como titular de la Comisión Federal de Electricidad, licitar al menos 17 contratos para el transporte de gas natural y su respectivo tendido de gasoductos sin respetar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La Secretaría de la Función Pública eximió a la Comisión Federal de Electricidad, a su mando, don Enrique Ochoa Reza, de ajustarse a esa normativa y determinó que ésta debía fijar las políticas, bases y programas generales para regular la contratación de dicho servicio. Así lo revela la revisión de la cuenta pública 2018 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, don Enrique Ochoa Reza, aquí sí hay irregularidades, aquí sí hay señalamientos y eso no es todo. Usted, de acuerdo a lo que publica la revista Proceso, también logró reinterpretar la reforma energética y la ley de hidrocarburos para acelerar la adjudicación de contratos que al final no beneficiaron a la Comisión Federal de Electricidad, según la Auditoría Superior de la Federación. O sea que don Enrique Ochoa Reza, por más que se pare de cabeza y eche maromas, yo estaba en lo cierto. Y usted es un hipócrita y es un mentiroso. Yo se lo dije en su cara. Esos contratos no estaban guardando los intereses de los mexicanos. Y usted casi se arranca la camisa y se hace la víctima. Que alguien me explique, muchachos. No, aparte dice que fueron contratos que beneficiaron tanto a las empresas como a la CFE. ¿Neta? O sea, netita. Seamos claros, estos contratos solo beneficiaron a las empresas y de paso le dieron un moche. El moche más o menos está estimado que es el 20% de los contratos que se llevan ahí cada funcionario. 20% del contrato general, y eso nada más es el 20% del director, 20% del que firma, 20% del... O sea, es un 20% que va bajando. Entonces, así como que digan, uy, miren, bien beneficiados que salimos en la CFE, no. Y además, una investigación lo comprueba y ahora la Auditoría Superior de la Federación lo reafirma. Entonces, ¿quién salió beneficiado? Falta que también nos haga caso Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que estas lacras, con mucho respeto, que se ponga el saco a quien le quede, sean investigados, sus cuentas sean investigadas, porque aquí está nuevamente, otra vez, con investigación periodística y con datos de la Auditoría Superior de la Federación, el señor, como director de la Comisión Federal de Electricidad, abusó de su poder. De su poder, totalmente de acuerdo. Y algo bien importante, Vicente, estos gasoductos, que no se le olvida a la gente, que no estaban terminados y que en este caso el gobierno le pagaba a las empresas las multas por no estar terminados estos gasoductos. Por eso se llega a un acuerdo, para tratar de que ya puedan funcionar y ya se pueda bajar los precios. También otra cosa, ojo con las empresas que estaban involucradas. Ahí estaba Slim. Por mucho que ya muchos dicen, San Slim, no, él estaba ahí involucrado y otras empresas que estaban literal por debajo del agua, dándole la torre a todos los mexicanos con todo lo que se pagaba mes con mes de que estos gasoductos no funcionaban. Y llegaron a un acuerdo, ok. Y qué importante que lo mencionas y que lo recuerda Rafa, porque aquí, ante las cámaras de Sin Censura, Carlos Slim, ¿te acuerdas quién fue? ¿Gunter o tú? Sí, Gunter, que le preguntó sobre los contratos y dijo, yo nunca, dijo Carlos Slim, he hecho nada en contra de los intereses de los mexicanos, nunca he hecho nada irregular, que me esculquen. Pues sí, en efecto, que lo esculquen para ver si estos contratos a los que se refiere la revista Proceso son algunos de los contratos también que se le adjudicaron al ingeniero Carlos Slim. Y lo importante aquí, que se investigue hasta las últimas consecuencias, Vicente, porque si en este caso, con este poder, donde estaba el poder
el poder político con el poder empresarial, que se investigue hasta el fondo y que tenga consecuencias. Eso es lo importante, independientemente que si ya llegaron a un acuerdo y que ya todos felices y contentos y ya ahora sí hasta Slim respalda el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no nos equivoquemos, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias con estos empresarios que con gobiernos pasados se beneficiaron y le dieron en la torre a millones de mexicanos. Claro. Mi querido Toño, pues ahí creo que volvemos nuevamente a desnudar a estos personajes que se atreven en algún momento a mentir ante las cámaras de Sin Censura. Yo sabía que teníamos que guardar ese video y qué bueno que lo tienes bien guardadito y bajo llave en tu videoteca, porque ya me olía yo que Enrique Ochoa Reza iba, como decía mi nana, a caer por su propia boca. El pez por la boca muere, dicen. Bueno, pues cuando mienten, cuando son hipócritas, ahí quedan desnudados, tarde o temprano, Toño. Ahora, Vicente, Meme, Rafita, son los que quedan públicos, son esos priistas exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que siguen públicos, que siguen todavía ejerciendo, que tienen algún tipo de, de función, de cargo en la política, y son las de los que deberíamos tener, pero bien vigiladitos. Ya no sabemos en estos momentos nada de Carlos Romero de Champs, yo no sé dónde esté. No sabemos tampoco algo sobre Emilio Lozoya Austin. Sabemos de Rosario Robles porque está en un reclusorio. Pero de estos y de este tipo de irregularidades, de estos tipos que siguen todavía en la política, creo que deberían ser parte de nuestro observador mexicano. Usted que nos está viendo en casa, o nos está escuchando en el coche, o en el trabajo, o en la escuela donde se está transportando a algún lugar, recuerde siempre esto, que hubo hombres y mujeres en los sexenios pasados que verdaderamente le hicieron un daño impresionante a México y a los mexicanos. Nos arruinaron, nos dejaron en la absoluta ruina. Y todavía muchos de esos se quedan rezagados por ahí, los tenemos en puestos de disque elección popular. Ahí tiene a Enrique Ochoa Reza hablando de una y otra cosa, con toda la política que lo caracteriza, con toda esa diplomacia. Él es todo un político. Es de lo que hablábamos hace rato, Vicente, de cómo es que los políticos, pues vamos, o sea, para muchos mexicanos, político es igual a rata, político es igual a sucio. López Obrador quiere cambiar eso y dice, no, es que la política tiene que ser un valor para nosotros como mexicanos. Tiene que ser un valor de vocación y de servicio hacia la ciudadanía. Bueno, pues aquí tienes a un Enrique Ochoa Reza, una vez más, balbuceando este lenguaje priista para intentar responderte algo que no es cierto. Tienes toda la razón, son puras mentiras y se me va a salir otra peladez. No, entonces... Toño, pórtate bien. Dicen que te ves muy guapo el día de hoy con tu traje, con tu chaleco, con tu corbata. Hoy no te sueltes la greña, mi querido Toño. Por favor, te lo pido, que andan charrascalosos en la Secretaría de Gobernación. Ya, y dicen que Meme Yamel se ve enorme al lado de los chicos de Sin Censura. No se ve enorme. Es enorme. Gran corazón, gran convicción profesional y además, gran profesional no necesita estar junto a nosotros para ser y estar enorme, mi querida Meme, pero sí impone. Por eso me porto bien, no me vaya a meter un coscorrón. Pórtese bien, porque traigo tacones, sé que no se les olvide. Pues eso es. Oigan, pero quiero hacer aquí un breve paréntesis, porque una de las últimas empresas con las que la CFE logró negociar era Fermaca. Era la que estaba como con más renuente en el tema de renegociar estos contratos. Y quiero que, por favor, no se los olvide. Aquí hay dos temas importantes que parece que a veces nos los pasamos por alto. Y van de la mano tanto Pemex como CFE, porque tanto lo que ocurre en Pemex como lo que ocurre en CFE comenzó desde el sexenio de Calderón. Es algo que no se nos puede olvidar. Este tema de los contratos, de los gasoductos, se cosechó con Felipe Calderón. Fueron empresas muy beneficiadas desde el sexenio de Felipe Calderón y continuó y se impulsó esta misma política en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El tema de los moches, de lo que ocurre con Odebrecht y en Pemex, ocurre desde la administración de Felipe Calderón y se impulsa en la de Enrique Peña Nieto. Es por eso que muchas veces les decimos, entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hay una diferencia real, porque eran las mismas políticas, eran las mismas prácticas. Se me ocurre
también mencionar el libro de Álvaro Delgado, a quien le mando un saludo, reportero de la revista Proceso, co-conductor del programa Los Periodistas en la Octava, en radio y en tele, de 6 a 8, están antes de Éntrale Sin Miedo, porque él escribió un libro que se llama El Amaciato, que es estos acuerdos oscuros bajo la mesa de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. Exacto, y por ejemplo, en el caso de Pemex, con el caso de Odebrecht, podemos decir que Felipe Calderón nos compró a un Enrique Peña Nieto, porque los moches empezaron a llegar antes de las elecciones, antes de las campañas. Entonces, Felipe Calderón nos compró a Enrique Peña Nieto, no sirvió para nada. En CFE nos compraban estos contratitos, ellos se beneficiaban, y no quiero que se les olvide tampoco que es uno de los temas que circuló al principio con Felipe Calderón. ¿En dónde trabajaba? ¿Era asesor de qué? Él era asesor de una empresa ligada a CFE. Entonces, Felipe Calderón, que es uno de los temas por los cuales Andrés Manuel promueve que ningún funcionario público pueda trabajar 10 años, o sea, durante 10 años en algún puesto privado, que tuviera algo que ver con lo que había desempeñado por el tema de la información delicada y que podía beneficiar a estas empresas dándoles ventaja. Eso es algo que molestó mucho a Felipe Calderón por la relación que él siempre ha tenido con la CFE. Entonces, que no se nos olvide que los problemas de la CFE datan desde Calderón, claro, desde que él estaba involucrado en la CFE, desde que era presidente, desde que los contratos se funcionaron. Y hay un tema importantísimo, de la última empresa era de las más beneficiadas en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, es entendible por qué no querían soldar o negociar estos nuevos contratos ahora con el cambio de reglas que viene en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde no es florero y en donde primero es el pueblo. Otra cosa, fíjate lo que generan los comentarios. Rafa, mencionabas a Slim, que así se trate de el hombre más rico de México y así se trate de un personaje que dice que sí va a respaldar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no hay que perderle la vista. Teódula Hernández, no sé si lo escribió con sarcasmo, pero dice Chente, pero Slim ya se reivindicó. ¿Hay que darle una oportunidad a Slim o no, Chente? No. Es más, no hay que darle oportunidad ni a Bartlett, ni a nadie. A todos hay que investigarlos hasta las últimas consecuencias. Por más que se comprometa Carlos Slim, si hubo una irregularidad, que se investigue hasta por debajo de las piedras, como diría Rosario Robles, a quien le mandamos un saludo, si es que tiene acceso a internet allá en el penal de, el Reclusorio Sur, ¿no? Santa Marta, Catitla. Allá en Santa Marta, Catitla. Por cierto, pasé este fin de semana por Santa Marta, Catitla y dije yo... ¿No le pasaste a visitar? ¿No le pasaste a visitar? No, pero le veo una plegaria. Espero que aquí te quedes por más tiempo, Chayo. No huyas, Chayo, no huyas. Fíjate que es bien importante lo que dice Meme, porque también que no se gente el daño que hizo Felipe Calderón a eliminar y erradicar, en este caso Luz y Fuerza del Centro, porque él también fue el que hizo esto y que mucha gente precisamente que está aquí manifestándose precisamente salió perjudicada. Y ojo, no podemos darle un perdón a un personaje que desde Salinas se benefició con tanta corrupción, con tanta impunidad y con tanta simulación. Ese triángulo vicioso, que lo repito, era lo que imperaba en este país, entre empresarios y políticos que se apoyaban entre ellos, y mientras tanto los mexicanos teníamos pobreza extrema, inseguridad, violencia, esa desigualdad brutal que todavía la tenemos y que desgraciadamente no es para darle un golpe al avispero a los empresarios, no. Si el señor ya quiere hacer las cosas bien, qué bueno, pero a final de cuentas tiene que pagar por esos errores del pasado, porque muchos mexicanos o millones de mexicanos ya lo pagamos. Por eso no estamos de acuerdo con el perdón y olvido de ir contra los expresidentes. Yo también soy de la idea que se tienen que investigar, porque va a seguir saliendo Melcocha de aquí. Y hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, esa es la realidad. Ah, bueno, esa no se la había escuchado mucho tiempo, Rafa. Va a salir Melcocha. Tiene que cambiar, pues ya no puede decir las mismas que antes. Oye, a ver, mi querido Toño, seguramente te va a dar gusto esto que te voy a comentar.